Muy buenos días para los estudiantes de los grados 9.5 y 9.6 en Ciencias Sociales del Colegio Camacho. Bueno, espero que hayan tenido un buen puente y vamos a pasar esta semana con mucha energía. Vamos a ver esta semana dos temas importantes. Vamos a ver el anarquismo y vamos a ver el sindicalismo, el movimiento obrero, el movimiento sindical. Pero este primer tema es espectacular, curioso, innovador y sé que a muchos de los jóvenes les va a gustar porque va a estar muy de acuerdo con sus ideas. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué es el anarquismo, ¿ya? Entonces vamos a ver la primera idea. Cuando se menciona la palabra anarquía, lo primero que pensamos es en caos, inseguridad y desorden. Imaginamos que una sociedad anarquista sería aquella donde impera la ley del más fuerte, pero el anarquismo propone algo completamente diferente. ¿Será cierto que el anarquismo busca el caos? Pues resulta que no. El anarquismo es algo completamente diferente. El anarquismo es, bueno, la palabra anarquía viene, vamos a ver ahorita en el documento de Wikipedia, viene de sin autoridad, viene del griego a, que significa sin, y anarcos, sin autoridad. Sin ningún tipo de autoridad ni de poder que a uno lo mande. Entonces suena como muy, es más, la gente que es desordenada, que es así como violenta, desorganizada, crea el caos, el terror, le dicen, uy, es mucho anarquista. Pero anarquismo es otra cosa. Anarquismo es algún pensamiento muy, muy elevado y muy bello. ¿Listo? Entonces vamos a seguir viendo el video de esta interesante página. A diferencia de sistemas económicos o políticos como el comunismo o la monarquía, el anarquismo no es un sistema social fijo o una doctrina, sino más bien un punto cardinal, una dirección hacia la que se propone que puede avanzar la sociedad. ¿Qué dirección es esa? Las semillas del anarquismo se pueden encontrar en la era de la Ilustración, en el discurso sobre la desigualdad. Pues entonces este texto nos dice que este video nos dice que Juan Jacobo Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, fue el primero que habló de anarquía en un libro que llamaba El discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres. Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, que es el verdadero nombre del libro que menciona el señor del video. Entonces Rousseau era un francés, era un escritor, era una especie de sociólogo, de una mentalidad abierta, que fue el primero en hablar hablar sobre la propiedad. Decía que cuando la persona había encerrado un territorio, un terreno, y decir esto es mío, empezó la calamidad en la humanidad. Yo me leí eso en la Universidad del Valle hace como 25 años. Entonces ese discurso ese cortico es genial, genial, genial. Entonces él fue el que cimentó los primeros discursos sobre anarquía, contra el poder, contra el dinero, contra todo eso, contra el consumismo. Rousseau critica a las instituciones que permiten a los poderosos imponerse sobre los más débiles. Por su lado, Kant defiende la libertad como condición para adquirir madurez. Para Humboldt, todo trabajo obligatorio que no proviniera del deseo de cada quien es enajenado. Bueno, el señor nos va a seguir hablando aquí sobre personajes. Yo les voy a dejar este video en la descripción de lo que voy a hacer en YouTube. Y nos habla de autores que hablan sobre anarquismo. Chomsky, Proudhon, Bakunin, Prokopin. Son muchos autores que nos hablan de... El mismo Carlos Marx habló del marxismo, del comunismo. Habló de la idea del anarquismo. Este es Joseph Proudhon, que es uno de los fundadores del anarquismo. Pierre-Joseph Proudhon también tiene un texto muy interesante, una crítica al capitalismo. El anarquismo va, pero con todo contra el capitalismo, ¿ya? Y nos habla, pues el problema del anarquismo. El problema del anarquismo es exactamente este que les voy a mostrar ahora. Aquí en el 4.10.
ser controlados por el Estado, los anarquistas como Bakunin insistían en que los mismos trabajadores organizados eran quienes debían poseer las tierras y las fábricas. El anarquismo también buscaba alejarse del dogma. Esa es la palabra, no ser controlado por autoridad o por el Estado o por gobierno. Esa es la parte clave, ¿cierto? El problema es cuando uno se vuelve muy democrático. Abolir toda jerarquía injusta y toda forma de dominación. Y el Estado es una forma de jerarquía y de dominación. O sea, eso es lo que buscan los anarquistas. O sea, atacar toda forma de autoridad, dominio. Y en parte, pues, no sé, la crítica que yo le haría al anarquismo es eso, que en una primera fase, por ejemplo, en nuestra educación, uno que tiene que tener modelos, paradigmas, ejemplos y seguir corrientes, ¿ya? Pero nuestra sociedad va a tener un momento en que tiene que ser madura, libre, individual, colectivamente, y ser un mundo pues como avanzado en cuanto a eso, no tener gente que le diga lo que tiene que hacer a uno. Pero yo creo que se necesita bastante educación, mucha educación. El anarquismo cree en la democracia, pero desconfía de las elecciones. Si la gente que vota no tiene conocimientos, las urnas solo beneficiarán a los ricos y poderosos. La democracia representa... Y es lo que pasa ahora, que la gente confía mucho en la democracia, en las votaciones, pero eso lo decía Platón. Si la gente no es educada, vota por los mismos, vota por el que los manipulan, que les ofrece dinero, dádivas, ayuditas, y la gente vota mal. No hay voto con conciencia. Entonces, degeneramos esa democracia como lo que está pasando en Latinoamérica, en Colombia y muchas partes del mundo, que la gente vota por el peor y estamos viviendo un desastre cultural y político por eso. En vez de ser una garantía para el pueblo, ayuda a perpetuar a una aristocracia en el poder. Lo que pasa ahora. El anarquismo, entonces, no pugna por el desorden, sino, como decía el ruso Volin, por un orden que no sea impuesto por la fuerza desde arriba, sino... O sea, lo que busca el anarquismo en últimas es que nosotros tengamos una autoconciencia, la sociedad, una autoconciencia, supereducación, que uno diga qué es lo correcto, qué es lo bueno, qué es lo que se debe hacer, sin seguir gente que lo mande o que lo domine o uno, ¿ya? Que eso sería lo terrible. Acordado libremente, socialmente y desde abajo. Los trabajadores no deberían someterse al Estado, sino ser el Estado mismo. Claro. Entonces, si el anarquismo sostiene ideales de libertad, equidad, cooperación y justicia, ¿por qué no ha prosperado? O sea, ¿por qué no ha triunfado? Si ese es tan bonito, si es tan ideal, ¿por qué no ha triunfado? Pues vamos a ver por qué. Tiene una fama de... Hay varios motivos. Uno es que sus ideas son consideradas demasiado radicales, extremistas, tanto por capitalistas como por socialistas. El anarquismo busca desmantelar toda jerarquía impuesta. No se salvan ni siquiera aquellas que los liberales consideran benéficas. Por ejemplo, cosas que vemos muy normales como el trabajo asalariado son consideradas como esclavitud del salario por el anarquismo. A través de instrumentos como la deuda se está forzando a la gente a trabajar. Otro cuestionamiento que se le hace al anarquismo es su preferencia por la acción directa, como crear un partido político y ocupar... Y este señor que estamos viendo ahí, a propósito, eso lo vamos a ver luego en el documento, es de la película V de Vendetta, ¿cierto? V de Venganza, que es el símbolo del anarquismo, de no creer en nada en el gobierno. Y es que uno de los lemas del anarquismo es sin ni Dios, ni Estado, ni patria, porque no creen en los dioses, ni en la patria, ni esa cuestión de nacionalismo que Colombia, ¿para qué? Dicen los anarquistas, yo soy ciudadano del mundo, ciudadano universal, yo no, ¿por qué las fronteras? Entonces tienen unas ideas muy extremas que hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho estudio, mucha conciencia, leer mucho, para darse cuenta de todo eso. Y uno declararse verdaderamente anarquista, tiene mucha educación y mucho estudio, porque son ideas muy fuertes, muy al extremo.
puestos de poder sería contradictorio para los anarquistas, estos buscan actuar desde fuera de la institucionalidad, por ejemplo, a través de huelgas o manifestaciones. Pero también hubo una temporada a finales del siglo XIX que eran terribles, querían hacer sabotajes, bombas, atentados, y es terrible. Lo que hacían, por ejemplo, las guerrillas colombianas, que en el supuesto ideal de un mejor Colombia, cometieron muchos atropellos, muchas bombas, mucho caos, y tampoco era así. Afortunadamente los anarquistas modernos lo hacen simbólicamente. en la que algunos anarquistas recurrieron al sabotaje, la destrucción de Por ejemplo, los anarquistas de hoy son como más los bien... actuales prefieren las disrupciones informáticas Los hackers. como el hacktivismo. ¿Y el anarquismo alguna vez ha sido puesto en práctica? Pues sí, en Rusia los primeros soviets, como los organizados por Volin, eran grupos anarquistas de trabajadores. Después cayeron bajo el dominio del autoritarismo y del monopolio del Estado. Sí, en Rusia, los primeros soviets, que eran como gobiernos de cooperativas de trabajadores, era espectacular. Pero luego vino el Estado y lo deformó, los gobiernos autoritarios. Otra forma de anarquismo son los hippies, las comunidades hippies, que quieren una sociedad, sino que ellos ya se pasan al hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? Como el placer, y hay veces uno tiene que controlar ciertas cosas, los instintos, para poder uno, pues, que dure mucho las cosas buenas, porque si uno todo el caos y diversión y frenesí tampoco. Bueno, entonces este video os lo voy a dejar, nos habla de cosas interesantes, de los movimientos de ahora. La misma Unión Soviética Los movimientos resistiendo anarquistas por de ahora, por ejemplo, nos habla del feminismo, que es el ecologismo, que son formas de anarquismo. Entonces yo se los voy a dejar esto. Incluso la producción aumentó, aunque para 1930... Para que lo veamos, cuando termine yo este video, para que lo veamos con detenimiento, para que lo veamos este video y ustedes hagan una opinión propia. Bueno, ahorita les quiero mostrar una película espectacular en francés que se llama La Belle Bertin. No sé cómo es la traducción, pero es una película que está en Facebook. También les voy a dejar el enlace, el link, que es linda. En YouTube no está, la quitaron, no sé por qué. Es una película muy, muy, muy anarquista. Entonces, se las dejo para que si quieres se la vean. Es 1:30, pero es muy linda. Son sociedades sin autoridad. Tienen que estar el papá y la mamá. Buenos días a todos. Buen año nuevo. Se abre la reunión de Planeta. A nosotros nos hace falta centeno. Yo puedo ofrecer 3 sacos de trigo. Muy bien, no hay ningún problema. Nosotros necesitamos soja. Tenemos una gran cosecha de frutos secos. ¿Cuánto necesitáis? Al menos para 2 meses. ¿Medicamentos? Oh, no habrá para todos. Lana, ¿quién quiere lana? Está bien, habrá para todos. Yo también. ¿Escuchan? Yo puedo 6 meses. Voy a tener un nieto y quiero asistir al parto. ¿Cuántas bodas? Sí, yo. Esos 3 muchachos. Aquí. Yo me casé con Cintia. Esto también soy Aquí. Bueno, ellos se reúnen en una comunión de personas para dirimir, para comercializar, entre comillas, sin dinero y cuestiones, bueno. Y luego, no les voy a contar de la película, solamente una parte. Es un planeta, ¿no? Aparte del planeta Tierra. Y ellos hacen viajes telepáticos interplanetarios y van a mandar a una persona a la Tierra. ¿Y quién quiere ir a la Tierra? Entonces vamos a ver la película, ¿qué pasa eso? Entonces se la recomiendo para que la vean. La voy a dejar en el enlace. ¿Listo? Y les tengo también, este sí está en YouTube y está completa, una película espectacular, que es una anarquía también, pero muy, muy fina. Es un padre que educa a sus hijos en el campo, lejos de autoridad, de iglesia, de escuela, de colegios. Impresionante. Entonces también les dejo el link. Hoy el niño murió. Y en su lugar
hay un hombre. Entonces se la recomiendo. Y finalmente tenemos pues toca estudiar, toca la teoría. Les recomiendo pues la página del anarquismo. Este es el símbolo del anarquismo, la A, de anarquía y un círculo. Y toda la historia del anarquismo. Esta es la historia cortica y aquí toda la historia completa. La etimología, el origen de la palabra, los antecedentes, los primeros, lo de Rousseau que les dije ahora, William Godwin, el anarquismo relacionado con el socialismo, el anarquismo relacionado con el comunismo, el anarquismo también, el anarcoindividualismo, porque ya está anarcocapitalismo, como lo vamos a ver ahorita, el anarquismo europeo como fue, los principales teóricos del anarquismo, que este es el príncipe ruso Kropotkin, genial, Bakunin también, Proudhon. Bueno, todo esto son los teóricos. Y las líneas del anarquismo, el anarcosindicalismo en Francia, en América Latina, el anarquismo, la revolución. Hay mucha relación entre anarquismo y revolución, ¿ya? Una mujer que se llamaba Goldman, que también fue muy anarquista. Goldman. El anarquismo en la Segunda Guerra Mundial, en la actualidad, las corrientes, el anarquismo individualista, el mutualismo, que es el anarquismo comunista, el anarcosindicalismo, que es lo que vamos a ver, el sindicalismo después, el anarquismo sin adjetivos, que es un anarquismo muy puro, ¿ya? Las nuevas corrientes, el ecologismo, el movimiento verde, el feminismo anarquismo, que también es tienes un pensamiento muy bello, muy lindo, a partir del feminismo. Y Emma Goldman es una representante muy clave del anarquismo en general. El insurreccionalismo, que es zafarse de toda atadura. Bueno, el anarcocapitalismo, lo vamos a ver en economía. Murray Newton Rothbard, que proponía que es un individualismo puro y una libertad de comercio, pero hasta el extremo, pero desde el individuo, que el Estado no se metiera en nada. También anarquismo y religión. Vamos a ver que había un escritor que se llama León Tolstoy, que es clave en el anarquismo. Unos libros espectaculares. ¿Listo? Anarquismo y cultura. En el teatro, en el cine. Hay películas espectaculares como la película, 1984, genial, de George Orwell. Una película que se llama El Club de la Pelea, que se llama Fight Club. El Club de la Lucha, se llama El Club de la Pelea, que es espectacular, con Edward Norton y Brad Pitt. Se la recomiendo. Es un poquito confusa, rara, pero es genial El Club de la Pelea. La estrategia del caracol, que es colombiana, de Sergio Cabrera. Y la que todos conocen, V de Vendetta. La de la máscara. Es espectacular. ¿Listo? Entonces, para que la busquen, está el trailer en YouTube. No está en YouTube. Ni esta, la estrategia del caracol no está, ni el Club de la Pelea, pero están los trailers para que las vean. ¿Listo? En pintura, en arte, en música, el movimiento punk, los punkeros. Los punkeros es un tipo de anarquistas. La música no es muy rica en melodías, en acordes, pero es en letra espectacular. Las letras de las canciones punk, son duras y dan duro al gobierno y a la autoridad. Entonces les recomiendo la música punketa, los punkeros, ¿ok? Entonces les recomiendo que lean, que vean películas, documentales. En YouTube hay más especiales documentales sobre el anarquismo, interesantes desde todo punto de vista. La idea es que todos fuéramos hacia el anarquismo algún día, pero con principios, con valores internos, con límites. Límites, pero es contradictorio decir anarquismo y límites, no, pero límites como propios, como internos de uno decir, no, hasta aquí voy, esto no me puedo pasar. Pero eso que obedecer alcaldes, gobernadores, ¿no? Si uno es consciente desde todo sentido mentalmente, no hay autoridad, ni política, ni policía, nada. Si uno todo lo hace bien, todo lo conduce como a la perfección, no tiene ni necesidad de poder ni autoridad, ténganlo por seguro, y que ve el anarquismo. Entonces, los invito a que estudiemos el anarquismo, un pensamiento bello que yo comparto
y que ojalá algún día, dentro de 200, 500, 1000 años, vayamos hacia eso. ¿Listo? Entonces, un saludo para todos mis estudiantes de grado 9, 5 y 9 y 6, un gran abrazo y espero que les haya gustado el tema. Adiós.